Canadá es un país muy grande, de hecho es el segundo con mayor extensión de territorio después de Rusia. Por eso sus 38 millones de habitantes en un territorio tan extenso lo convierten en uno de los países con menor densidad poblacional. Para tener una idea, China tiene un territorio un poco menor al de Canadá, pero el país asiático alberga a 1.400 millones de personas. Estados Unidos tiene un territorio más o menos igual de grande al de Canadá, pero allí viven 330 millones de personas, es decir, casi 9 veces más que su vecino del norte. Pero lo que más llama la atención de Canadá es que el 70% de sus habitantes viven por debajo de esta línea verde. Incluso si se lleva más al sur esta línea, el 50% de los canadienses viven en esta pequeña área donde están ubicadas Toronto y Montreal, las dos ciudades más pobladas de Canadá. Como se puede ver, esta zona se adentra en el corazón de Estados Unidos. Tanto es así que a pesar de que Canadá es conocido como un país ubicado al extremo norte, se puede decir que la mayoría de canadienses viven más al sur que los estadounidenses que viven en los estados de Washington, Montana, Dakota del Norte, Alaska y parte de Minnesota y Maine. De manera que las preguntas son, ¿por qué se establecieron aquí tantos canadienses teniendo un territorio tan grande y rico en recursos naturales al norte? ¿Por qué no se desarrollaron grandes ciudades lejos de la frontera con Estados Unidos? ¿Y cómo el gobierno canadiense pretende cambiar esta situación? La razón más evidente por la cual tantos canadienses viven cerca de la frontera con Estados Unidos es histórica. Los primeros asentamientos europeos en Canadá se ubicaron en la costa este. Allí se dedicaban a la pesca, pero al interior del país fue el comercio de pieles el que se destacó en la economía por muchos años. Luego el principal producto comerciado, especialmente con Europa, fue la madera. Todo este comercio se dio a través del río San Lorenzo. En esa época los barcos europeos solo podían entrar por este río. Además era una vía fácil para que los europeos exploraran el interior de América del Norte. Por eso es que las principales ciudades de Canadá se encuentran a la orilla de este río, comenzando por Quebec, Montreal y terminando en Toronto. La primera ciudad que se desarrolló fue Montreal, porque hasta allí podían llegar los barcos debido a los peligrosos rápidos de esa zona. Fue la principal ciudad portuaria del río San Lorenzo. De hecho, Montreal fue considerada durante varios siglos la capital financiera e industrial de Canadá. Pero en la década de 1970, Toronto se convirtió en el centro financiero e industrial del país. Cuando se construyó el canal de la Chin para evitar los peligrosos rápidos de Montreal, los grandes barcos pudieron entrar más al interior, por lo que las ciudades como Toronto, Detroit y Chicago cobraron importancia y se convirtieron en puertos comerciales relevantes. Cuando no se había inventado el automóvil ni existían carreteras como las conocemos en el presente, el transporte marítimo era fundamental. Por esta razón, las ciudades más grandes e importantes de un país suelen tener acceso al mar o a un gran río. Por ejemplo, el puerto de Nueva York y su acceso al río Hudson de 480 kilómetros de largo, que permitía transportar mercancías al interior del país, le dieron ventaja a Nueva York sobre otras ciudades. Nueva York era el puerto que conectaba América con Europa, y era la ciudad donde llegaba primero la información, las ideas, los últimos inventos y sobre todo millones de inmigrantes de Europa. Pero con la invención del automóvil ya no solo las ciudades puerto eran atractivas, pues el automóvil permitió que la población se dispersara a zonas periféricas, dando lugar al crecimiento de otras ciudades intermedias en el interior. Sin embargo, en Canadá el 80% de sus habitantes aún vive a menos de 160 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, es decir, cerca de las ciudades puerto. De manera que la otra pregunta es ¿por qué no se desarrollaron grandes ciudades lejos de la frontera con Estados Unidos? Básicamente porque a pesar de ser el segundo país más grande del mundo, la mitad de su territorio está cubierto por lo que se llama el escudo canadiense, el cual es una enorme zona rocosa solo con una pequeña capa de tierra, de modo que la agricultura se vuelve prácticamente imposible. Además, las temperaturas en invierno son muy bajas, por lo tanto el difícil acceso a alimentos y el clima tan frío hacen que sea muy complicado que se formen grandes centros urbanos como Toronto o Montreal. Por el contrario, la mejor tierra cultivable siempre estuvo en el sur de Canadá, precisamente debajo de la línea verde donde viven la mayoría de canadienses, lejos de las tierras inhóspitas del norte. La agricultura en el sur de Canadá es posible gracias a la región de los Grandes Lagos. Se extiende a lo largo del río San Lorenzo hasta el Océano Atlántico. Esta región es relativamente pequeña en superficie, pero muy importante por su elevada actividad agrícola. Canadá tiene menos del 1% de la población mundial, pero cuenta con el 15% del suministro de agua dulce mundial. Se estima que Canadá tiene más de 2 millones de lagos, y esta región llamada los Grandes Lagos, que forma parte de la frontera con Estados Unidos, se considera la mayor superficie de agua dulce del mundo. Los lagos absorben el calor y enfrían el aire en verano, y luego irradian ese calor lentamente a lo largo de los meses de otoño,
lo cual impide que las zonas cercanas a los lagos se enfríen tanto como si lo hacen en invierno las partes más alejadas de las aguas abiertas. Por eso el clima en esta zona del sur de Canadá es tan bueno para la agricultura. Entonces 26 millones de canadienses viven debajo de esta línea porque los primeros asentamientos europeos usaron el río San Lorenzo para el comercio, y gracias al potencial agrícola en las tierras cercanas a los grandes lagos se creó una densa red de pueblos y ciudades. Ya en el momento que Canadá se industrializó, tenía sentido hacerlo donde ya estaba la gente, transformando esta región en el centro urbano, industrial y financiero de Canadá. Lógicamente también tenía sentido estar cerca de un país como Estados Unidos que asentarse en el norte lejano de Canadá. Desde que se construyó el sistema ferroviario que unió a ciudades canadienses como Toronto y Montreal, con ciudades estadounidenses como Portland y Chicago, los lazos comerciales y económicos se estrecharon entre Canadá y Estados Unidos. Efectivamente, el crecimiento económico canadiense ha sido siempre similar al estadounidense, como se puede ver en esta gráfica que mide el PIB per cápita de ambos países desde 1870 hasta 2010. Canadá es uno de los países más ricos, estables y desarrollados del mundo. Asimismo, algunas de sus ciudades ocupan puestos altos en los índices de las mejores ciudades para vivir en el mundo. Sin embargo, uno de los problemas que enfrenta Canadá es el envejecimiento de su población, es decir, menos población en edad de trabajar. Por eso tiene un ambicioso programa que recibe más de 300.000 inmigrantes nuevos cada año, y la mayoría de estos inmigrantes, como es de esperarse, eligen vivir en el sur de Canadá, ya sea en Vancouver, Toronto, Montreal, entre otras. Por lo tanto, en los últimos años los dirigentes canadienses quieren poblar el norte de Canadá, la cual sigue siendo una de las zonas menos pobladas y explotadas del mundo. En 2016, un equipo del gobierno publicó un informe que tenía como visión alcanzar una cifra de 100 millones de habitantes para el año 2100, o sea 62 millones adicionales a los 38 millones que viven en el país actualmente. Contrario a lo que pasa en el sur, en el norte solo viven algo más de 100.000 personas. Entonces uno de los objetivos de atraer a millones de nuevos inmigrantes en las próximas décadas es poblar el norte de Canadá y así aprovechar el potencial económico y geopolítico de esta zona. Se dice que en esta región del norte de Canadá hay enormes reservas de recursos naturales sin explotar, los cuales podrían ser fundamentales para garantizar el crecimiento económico del país a largo plazo. Además, el Ártico podría dejar de ser en el futuro ese lugar inaccesible. Esa masa de hielo se está derritiendo, lo cual podría dar lugar a la creación de nuevas rutas de navegación, tanto destinadas al turismo como al comercio con Rusia y con el norte de Europa, por ejemplo. Por estas razones, Canadá quiere aumentar su población e incentivar a futuros inmigrantes a vivir en el norte, aunque en el corto plazo la mayoría de canadienses muy probablemente seguirán viviendo en el sur, al lado de su país vecino y principal aliado comercial e ideológico. Hasta acá este video y muchas gracias por llegar hasta el final.